Vamos a continuar hablando de lo simbólico y en esta ocasión, hermanos, vamos a ir a las bodas de Caná, Caná de Galilea. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2 del libro de Juan y voy a leer, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Juan capítulo 2, para leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 11, las bodas de Caná. Juan 2, del 1 al 11. Y dice así, hermanos, dice así este pasaje. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Probablemente ella tenía que ver algo ahí en la boda o era familiar. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es una forma respetuosa como Jesús se dirigía normalmente a las mujeres. Aún no ha venido mi hora. Él estaba enfocado siempre en su tiempo en el que él iba a morir. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, porque ella sabía lo que el Señor iba a hacer y el poder que él tiene. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala era como el encargado, el maestro de ceremonias o el encargado de organizar todo lo que se llevaba en la boda. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, cuando nosotros vemos este pasaje, hermanos, hay algo que yo quiero responder, y lo voy a responder de varias maneras en esta mañana, y la pregunta es, ¿por qué Jesús transformó el agua en vino? ¿Por qué Jesús transformó el agua en vino? Este, hermanos, es el primer milagro que hace el Señor Jesucristo. De todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo, alimentar a los 5,000, alimentar a los 4,000, sanar a los enfermos, levantar o darle la vista a un ciego, calmar la tempestad en el mar, el primer milagro que el Señor hace es transformar el agua en vino. Y podríamos nosotros decir, bueno, ¿y por qué hizo eso? ¿Por qué no hizo algo más espectacular como limpiar a un leproso? ¿Por qué la primera cosa que él hace para comenzar su ministerio es transformar el agua en vino? Entonces quiero dar varias respuestas porque creo que esto es importante que lo entendamos. La primera respuesta, hermanos, y esto anótenlo, porque Jesús estaba resolviendo una necesidad real. Dice el versículo 3, y faltando el vino. Nuestro Dios, hermanos, no es una imagen. Nuestro Dios no es un ídolo. No es una aparición. No es algo inventado. No es una cosa que no tiene nada que ver con la vida cotidiana. Nuestro Dios es un Dios vivo, poderoso, que está pendiente y está presente de nuestras vidas en todo momento. Y Él provee, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos, nuestras necesidades cotidianas básicas. La palabra de Dios dice en el libro de Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá, léanlo conmigo, hermanos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos nosotros bendecidos y en Él, hermanos, Dios suple todo lo que nos hace falta en nuestra vida. Y esto, hermanos, es algo que tenemos que entender. No tengas ninguna duda. Si tú tienes una necesidad genuina de cualquier tipo, si tú necesitas vestido o alimento o casa o cuidado, o tienes una necesidad inclusive de aprender algo, de saber, de sabiduría,
Dios te lo puede dar. Dios puede conceder todas nuestras necesidades reales. Él es todopoderoso. Él nos sustenta, dice el texto, conforme a sus riquezas en gloria. Ahora imagínese eso. Tal vez hay gente que es rica en este mundo, ¿no? Podríamos pensar en México inmediatamente, Carlos Slim, ¿no? Y podemos pensar en el Museo Sumaya en la Ciudad de México y decir, bueno, su colección privada de arte está ahí. ¡Wow! ¡Qué hombre tan rico! Pero ese hombre, hermanos, no tiene nada comparado con lo que el Señor tiene. Y no estoy hablando acerca de solamente pedir y pedir cosas a Dios nada más para nuestro beneplácito, sino estoy hablando de que Dios proveerá lo que nos hace falta, dice el texto. Aquellas cosas que son necesarias en tu vida, Dios las va a proveer conforme a sus riquezas en gloria, que son más allá de lo que nosotros podemos pensar. Imagínense, hermanos, la abundancia con la que el Padre, nuestro Abba Padre, provee. La palabra cántaros, dice la Biblia, que en esas tinajas cabían de 2 a 3 cántaros. Ahora, la palabra cántaros, hermanos, es la palabra metretés en griego. Esa palabra es importante porque es una palabra que es una medida de 40 litros. Metretés significa que es de 40 litros. Ahora, si estamos hablando acerca de 40 litros, hermanos, estamos hablando de que a cada tinaja le cabían de 100 a 120 litros. De 100 a 120 litros de agua el Señor transformó en jugo de uva. ¿Ustedes creen que necesitarían esa cantidad? No. Pero el Señor siempre provee más allá de lo que nosotros esperamos. Eso es muy, muy bonito, que Dios provee, hermanos, siempre más allá. ¿Se acuerda usted, hermanos, cómo Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto? Dice Éxodo en el capítulo 16 que Dios proveyó al pueblo de algo que se llamaba maná. Y literalmente dice el pasaje, hermanos, que ese maná era lo que descendía del cielo. De hecho, es una imagen, es un símbolo de ¿quién, hermanos? Del pan de Dios que viene del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Imagínense un pueblo de 1 millón, 1,5 millones de personas en un desierto donde no hay absolutamente nada que comer. ¿Qué puede uno comer en el desierto? ¿Cuántas lagartijas nos podemos comer? Bueno, no creo, ¿verdad? Pero nos gustan las lagartijas. Pero en un caso de desesperación, ¿cuánto podemos comer? Y Dios, hermanos, provee en el desierto. En otra ocasión, los discípulos, hermanos, creyeron que Jesús los estaba reprendiendo porque no llevaban pan. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Jesús les dijo, esto es Mateo 16, 9 y 10, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? Y Jesús está diciendo, ¿por qué se están preocupando porque no traen una provisión? Y hermanos, me hace pensar cómo somos nosotros, que en un momento dado empezamos a preocuparnos, ¿y cómo le voy a hacer? Y a tronarnos los dedos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar al fin de la quincena? Y Dios dice, ¿pero qué no te he mostrado en la palabra una y otra vez que yo puedo suplirte lo que te haga falta? Que estos versículos no los has llegado a comprender, no los has entendido, que yo soy el Todopoderoso y que yo voy a suplir todo lo que te haga falta y para mí no hay ninguna carencia. En Números capítulo 11, versículo 23, Dios hace una pregunta retórica y dice así, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso, hermanos, se ha cortado la mano de Dios? ¿Es acaso Dios mezquino, avaro? ¿Es acaso Dios un Dios que no es generoso? Por lo contrario, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Nos ha dado con el Señor Jesucristo todo lo que nosotros necesitamos. Y si nos ha dado su Hijo, ¿qué no nos va a dar? Entonces, hermanos, podemos nosotros confiar plenamente en que Dios va a suplir para nuestras necesidades. 600 litros de agua transformados en vino de la más alta calidad son una prueba, una evidencia, hermanos, de que el Señor puede suplir más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos y que puede dar lo mejor. El versículo 10, hermanos, dice el buen vino.
el más excelente, el más delicioso, el que no tiene ninguna mezcla con nada, el que no está turbio. Eso es lo que Dios puede darnos si nosotros confiamos en Él. En su gracia, en su poder, Él puede cubrir, hermanos, todas las necesidades que nosotros tengamos. Ahora, en una cultura, hermanos, donde la gente está bebiendo cotidianamente jugo de uva, y en una fiesta donde se termina el jugo de uva, el que se haya terminado era algo muy grave, ¿no lo creen? Bueno, tal vez no lo creen, hermanos, y tal vez piensan que no. Pero entonces déjenme tratar de hacerles pensar un poquito. ¿Por qué cambió Jesús el agua en vino? Nosotros somos mexicanos, ¿verdad? Si nosotros estamos en una reunión donde hay tacos y alguien trae una Coca-Cola o trae Coca-Colas, nosotros no preguntamos por qué trajeron Coca-Colas, ¿o sí? Pues es lo normal, ¿no? Es lo que tomamos con los tacos. O por ejemplo, si nosotros estamos comiendo tamales, alguien seguramente va a decir, y hay champurrado y hay atole, ¿por qué, hermanos? No, pues porque es lo normal, ¿no? Porque es lo normal, es la tradición, es lo que hacemos. Hay un velorio, hermanos, ¿qué se sirve en los velorios? Café, y es lo que tomamos en un velorio. ¿Y qué se espera cuando hay un cumpleaños? Que haya un pastel. Esas son las costumbres nuestras, hermanos. Eso es lo que nosotros acostumbramos. Esa es la manera como nosotros habitualmente hacemos las cosas. Déjenme cambiar un poquito esto porque creo que todavía están pensando, bueno, ¿por qué dice todo esto? Déjenme decirles esto. A ver, ¿qué les parece que la próxima vez que nosotros tengamos un convivio, ¿se acuerdan que tuvimos un convivio el 9? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y hubo carne asada, ¿no, hermano? Hubo carne asada, hubo tortillas, hubo frijolitos, hubo Coca-Colas, hubo todo eso. Pero imagínense que la próxima vez que haya una reunión de la iglesia y vamos a comer, yo les digo, este día, hermanos, el próximo día, la próxima reunión, yo voy a traer, o todos vamos a traer, hermanos, vamos a traer frutas de la canasta. O sea, no frutas picadas ni un cóctel de frutas, sino frutas, lo que se puede agarrar de la canasta y comer, una manzana, una naranja, un plátano. Además, hermanos, vamos a traer también verduras, pero verduras que se puedan comer crudas. No, nadie va a guisar nada, verduras crudas, y vamos a ofrecer agua de garrafón. No vamos a traer hielos, vamos a traer agua de garrafón. Y entonces usted me dice, hermano, ¿pero va a haber una carnita asada? No, hermano, no. Oye, hermano, ¿va a haber un pollito? No. ¿Unos frijolitos? No. Oye, hermano, un chicharrón y unas carnitas? No, hermano. Y yo le digo, hermano, es que piensen esto, Coca-Cola es veneno metabólico. Coca-Cola lo mata a usted. Ahora, el puerco, hermano, para los judíos era el animal, el cerdo era el basurero ambulante. Los cerdos se comen todas las cosas malas y de ahí podemos hasta enfermarnos. Es un cerdo, es un marrano, es un puerco. Yo les estoy dando una opción muy saludable. ¿Qué van a decirme ustedes, hermanos? ¿Van a aceptar lo que yo les propongo? No, por supuesto que no. Van a decirme, no, hermano, a mí me da mis tacos de marrano, aunque usted diga que es un marrano asqueroso, y a mí me da mi Coca-Cola. ¿Por qué? Porque esa es nuestra cultura, esa es nuestra tradición, eso es lo que nosotros hacemos. Yo puedo tener muchas ideas, pero de acuerdo a la cultura, hermanos, nosotros hacemos las cosas. Si usted me dice, hermano, ¿por qué no hubo en las bodas de Caná, por ejemplo, un zacahuil? ¿Saben lo que es el zacahuil? Es un tamal gigante. Aquí tengo una fotografía. Es un tamal gigantesco. Se come, creo que en Veracruz, se come también en San Luis Potosí. ¿Por qué no dieron agua de horchata en las bodas de Caná con zacahuil? ¿Por qué no se pusieron ahí, en lugar de jugo de uva, agua de horchata? Porque no era la cultura, hermanos, porque no existía el zacahuil, no lo conocían ellos, ni tampoco el agua de horchata.
Usted puede decirme, hermano, pero es que, ¿cómo de quedar jugo de uva, hermano, y jugo de uva con agua? No, hermano, no, eso, ¿cómo vamos a hacer eso? No, hermano, nosotros no lo hacemos aquí. Pero yo le aseguro que hay costumbres que nosotros en algunos lugares, o la gente en algunos lugares hace, que nosotros no las aceptamos, ¿no? O dígame, ¿le gusta el caldo de rata? Bueno, a ver, levante la mano el que diga, a mí me encanta el caldo de rata. No estoy en contra, si a alguien le gusta, qué bueno. Pero si me invitan, yo a lo mejor les voy a decir, ¿tendrá frijolitos o unas tortillas? Porque como que a lo mejor un día soy obligado. Hermanos, he comido chapulines y he comido hormigas y tal vez otras cosas he comido, pero no se me antoja mucho el caldo de rata. ¿Por qué no hubo caldo de rata en las bodas de Caná? Porque no era la cultura, no era la costumbre, no era lo que ellos daban en ese lugar. Y aunque nosotros pensemos, hermanos, en que nos parece extraño lo que el Señor haya hecho, eso era la costumbre. Quiero que entendamos, hermanos, que estudiamos la Biblia para aprender sus preceptos y no para justificar nuestras prácticas. Aquí le falta un acento en la A, se me fue. Estudiamos la Biblia para entender lo que en la Biblia nos enseña, pero no para justificar, hermanos, lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué he dicho todo esto? Porque la gente, hermanos, malinterpreta muy mal intencionadamente este pasaje que acabo de leer, Juan capítulo 2. Ellos escuchan la historia y entonces la destrozan. Y contextualizan la historia de Juan capítulo 2 en un contexto mexicano, en las costumbres paganas mexicanas. Y entonces, cuando ellos ven en el texto que dice que Jesús convirtió el agua en vino, inmediatamente ellos piensan, hermanos, en lo que la gente en México le llama vino. En nuestro país la gente le llama vino a la cerveza, le llama vino al vodka, le llama vino al tequila, al mezcal, al aguardiente, hasta el pulque. Todo eso para la gente no creyente es vino, pero nada de eso tiene que ver con el vino del que habla la Biblia, que era jugo de uva. La gente, hermanos, malinterpreta los textos para justificar su embriaguez y tal vez también para calmar su conciencia. En su mente dicen, bueno, el Señor Jesucristo tomó, piensan tal vez hasta inclusive algunas personas que el Señor Jesucristo se emborrachó, se puso ebrio, lo cual es completamente una cosa contraria a lo que enseñan las Escrituras. Ahora, aquí en México, hermanos, la gente da bebidas alcohólicas en las fiestas. ¿Por qué? Ustedes díganme. Porque quieren que la gente se emborrache. ¿Sí o no? Eso es lo que la gente está pensando. Aquí en México no se dan bebidas alcohólicas porque no tengamos otra opción. Nuevamente, en el pasaje que estamos viendo, Juan capítulo 2, hermanos, la gente tenía solamente la opción de tomar agua mezclada con jugo de uva o jugo de uva natural. Esas eran las bebidas que ellos tenían. Cuando se termina, ya no hay otra cosa que tomar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El agua que hay no la pueden tomar así directamente porque, por cierto, Caná era un lugar donde el agua no era muy buena. Caná, hermanos, era un lugarcito muy pequeño, lo tenemos aquí, una aldea muy pequeña, donde no había agua que fuera potable y donde inclusive el vino de la región no era bueno. Entonces, cuando se termina, hermanos, ellos no dicen, bueno, pues prepárate un cafecito, vete a la tienda por unas cocas, ¿sabes qué? Ahí está el extractor, ponte a hacer un jugo de zanahorias. No, hermanos, no. Ellos no tienen otra opción. Pero la gente hoy en día, cuando tiene una fiesta, la razón por la que compran y llevan a la fiesta vodka, tequila y todo lo demás, es para emborracharse. La razón por que la gente compra esas bebidas en la tienda es con el propósito, hermanos, de emborracharse. Eso es lo que la gente quiere hacer. Pero eso no fue lo que sucedió en las bodas de Caná. Esa no era la intención. El vino que había ahí era porque era lo que tenía para comerlo, para acompañarlo con la comida. Y repito, hoy tenemos miles de opciones. Ahora imagínese que está usted ahí en
Caná, en la boda. Se sirve la comida estilo buffet. La fiesta, Lucy, la fiesta duraba entre 1 y 2 semanas. 1 y 2 semanas con alimento, comiendo, pero ya no hay con qué. Ahora sí que como decimos, ¿no? ¿Cómo me lo paso? ¿A brincos? ¿No es lo que decimos? ¿Entienden, hermanos, por qué era una necesidad? ¿Qué iban a ofrecerle a la gente? Se había acabado el fruto de la vid y no había manera de poder tener más. Lo más seguro es que el vino que ellos tenían, el que habían usado, lo habían traído de otro lugar, pero ya no había más. Se iban a poner en ese momento a pisar uvas, iban a sacar de bash, iban a sacar esta jalea, esta miel de algún lugar para poderse hacer más jugo de iban a traer de otro lugar. No podían salir de la casa y como aquí, hermanos, decimos, pues vete a la tiendita, ¿no? La tiendita, nada más camino unos pasos y estoy ahí. ¿Cómo iban a resolver el problema de no tener que beber? No solamente eso, el problema, hermanos, de no ser hospitalarios. Algo que tenemos que entender es que para el pueblo judío era muy importante ser hospitalario. ¿Recuerdan ustedes la historia de Abraham cuando vienen estos 3 varones a visitarlo y él corre y se levanta y mata un animal y toma mantequilla y les da de comer? Porque era la costumbre. Cuando alguien llegaba a tu casa, y lo vemos en muchas historias de la Biblia, tú le ofrecías la casa, le dabas de comer, le dabas de beber, y si no tenías tú esa hospitalidad con la gente, era como una afrenta terrible. ¿Cómo iban ellos a enfrentar la afrenta de que no tenían nada que ofrecer a los invitados? Te doy un taco, pero ¿sabes qué? No hay ni agua para que te lo tomes. O el agua que te voy a dar está, a lo mejor te vas a enfermar del estómago. Discúlpame, cómetelo así. ¿En serio? ¿En la cultura judía eso iban a hacer? ¿Cómo iban a resolver el problema? Nuevamente, hermanos, no es un capricho, es la respuesta a una necesidad. Ahora quiero que piensen en otro detalle. Lo más probable es que tampoco tuvieran la economía para comprar más jugo de uva. Las bodas, hermanos, se planeaban con 1 año de anticipación en la cultura judía. Y normalmente los que alguna vez hemos estado en una boda o hemos preparado una boda, para el día de la boda los recursos ya se agotaron, ¿sí o no? Ya se acabó, ya no hay más. O sea, gastamos y gastamos y salen otros gastos antes de la boda y se fue todo el presupuesto. ¿Cómo iban a hacer para resolver el problema? Tal vez ya no tenían dinero. Y aparte, piensen en otro detalle. Es muy seguro que había mucho más gente de la que esperaban, porque ahí estaba el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, atraía a muchas personas. Estaban además sus discípulos. No sabemos cuánta gente llevaba a sus discípulos, ¿no? Estilo mexicano, sí saben, ¿no? Te invitan a ti y luego tú traes ¿a cuántos? A 100, ¿no es cierto? Y van llegando, y conforme van pasando las horas, uno dice, no, pues ya llegaron todos. No, uno dice, pero si ya pasaron 3 horas de la hora que dijimos, y llegan más, y llegan más. Esa era la situación, ese era el problema. Y lo hermoso, hermanos, es que el Señor Jesucristo suplió para esa necesidad. No abandonó, hermanos, a esta familia que comenzaba, no los dejó sufrir la afrenta, la vergüenza. Él, hermanos, suplió. Jesús demostró que cuando Él está presente, a la familia nunca le ha de faltar nada. Y eso es algo que creo que nosotros debemos de entender. Cuando el Señor Jesucristo está presente en nuestros hogares, no nos va a faltar, hermanos, absolutamente nada. En Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, dice así la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el texto, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y dice mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.
Y es lo que pasó exactamente ahí, ¿no es cierto? Mucho más, Efesios capítulo 3, 20 y 21. Efesios 3, 20 y 21. No solamente, dice el texto, ¿verdad? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Seguro que no entendían lo que había pasado. Seguro que cuando van y sacan el agua de las tinajas y ya está convertida en vino, dicen, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros echamos aquí agua, ¿cómo es que ahora hay vino? Y hermanos, yo les digo una cosa. En muchas ocasiones no entendemos cómo Dios nos ayudó en una situación determinada y decimos, bendito Dios por lo que hiciste, que fue algo sorprendente, fue algo maravilloso. El Señor, hermanos, demostró en las bodas de Caná que tiene el poder de suplir todo lo que nosotros necesitemos. Y esto nos debe llevar a confiar plenamente en Él. Voy a tomar unos minutos, hermanos, en lo que bajan los pequeños, todavía tengo tiempo. ¿Por qué Jesús transformó el agua en vino? Una segunda razón, hermanos. Porque con esta señal, el Señor Jesucristo demostró que era el Mesías. Con esta señal demostró que era el Mesías. Debemos de entender, hermanos, esto lo expliqué la semana pasada, que en el pensamiento judío, la uva, el fruto de la vid, es un símbolo de abundancia. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Es un símbolo de gozo, es un símbolo de bendición. O sea, yo explicaba esto la semana pasada. Y en el pensamiento judío, el Mesías, el Salvador, el ungido por Dios, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, iba a traer bendición, gozo y abundancia. Hay una profecía en el libro de Isaías que habla de esto, hermanos. Y esta profecía nos habla de que cuando viniera el Mesías, Él iba a agasajar a la gente con banquete. Iba a agasajar a la gente con los vinos más delicados. El pasaje del que estoy hablando es Isaías 25:6. Así dice el texto, Isaías 25:6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Esa profecía, hermanos, estaba dada en el libro de Isaías para hablar de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer, lo que el Mesías iba a hacer cuando Él viniera. Y esa profecía, hermanos, la cumplió cabalmente nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. ¿Cuándo cumplió esto? Anoten esto. En Marcos 6, del 30 al 44, nos habla de la alimentación de 5,000 hombres. Ahora, si entendemos que es muy probable que esos hombres fueran acompañados de sus esposas, aunque la Biblia nada más habla de 5,000 hombres, y si entendemos que las familias judías tenían tantos hijos como pudieran tener, no existía un control de la natalidad, pero vamos a darles que cada uno tenía dos hijos nada más, estamos hablando mínimamente de 20,000 personas. Eso es agasajar abundantemente a la gente. Yo creo que sí, ¿no? Darles de comer a 20,000 personas, creo que sí lo es. Si usted va después a Mateo 15, del 32 al 39, anótelo, no lo voy a leer, ahí nos va a hablar de que Jesús alimentó a 4,000 varones. Y nuevamente, si pensamos que tenían esposas y que había hijos, estamos hablando probablemente de 16,000 personas. Y estoy pensando en un número muy conservador. Cuando agasajó, como dice el pasaje, con vinos refinados, con vinos purificados, en las bodas de Caná. ¿El Señor Jesucristo cumplió esa profecía de Isaías, hermanos? Sí lo cumplió. Y era muy importante que se cumpliera esa profecía, porque eso indicaba quién sería el Mesías. Cuando el Señor hace eso, el Señor está demostrándole a la gente que Él es el Mesías. ¿Por qué? El primer milagro que el Señor hace es convertir el agua en vino, porque de esa manera está diciendo, ¿saben una cosa? Yo soy el Mesías que ustedes esperaban, y aquí está la evidencia que yo lo soy. Pero eso me hace pensar en algo hermoso también de la vida cristiana. Una de las maneras como llegamos a entender metafóricamente la vida cristiana, hermanos, es que es una vida de bendición. Es una vida, hermanos, puedo yo pensar,
de manjares deliciosos continuamente, donde disfrutamos de las bendiciones de Dios continuamente. Es una sinfonía, hermanos, de bendición, de experiencias con nuestro Dios, una vida de abundancia. Esa es la vida del creyente. Hace rato decía Osvaldo, la gente a veces está triste o la gente tiene pensamientos suicidas. Hermanos, creo que los creyentes no. ¿Cómo voy a pensar en tener un pensamiento suicida cuando estoy en una comunión con Dios y lo que yo digo, bueno, esta vida Dios la bendice de una o de otra manera? Hay un canto que dice, la vida en Cristo es muy hermosa, y es verdad. Es muy bonito, hermanos, no tener ningún vicio, no estarnos peleando, no desear que desaparezca la persona que está a mi lado. Veo, por ejemplo, yo a Fernando con el cuidado que tiene de Yola. Qué bonito, ¿no? Y cuánta gente, hermanos, ya después de unos años de casados ya no se pueden ni ver. O los hijos ya no lo soportan, o los hijos no soportan a los padres. Es hermoso pensar que nosotros tenemos amor entre nosotros gracias a Cristo. Podemos formar hogares, hermanos, que van a durar para toda la vida. Estamos pensando en celebrar 30 años de los hermanos Renovato que están allá atrás. Y algunos ya tenemos más de 30 años casados. ¿Y saben qué? Vamos a estar casados hasta que el Señor nos lleve. ¿Por qué? Porque eso es lo que se puede en Cristo. Es una bendición. Así como el Señor alimenta, hermanos, a 15,000 o a 16,000, a 20,000 personas y da abundantemente, así, hermanos, el Señor nos da abundantemente sus bendiciones. Y por eso, hermanos, podemos decir que realmente Jesucristo es el Mesías, que llena de bendición nuestras vidas.